Entendemos la comunicación como un derecho de nuestro pueblo, no como una mercancía. Tomamos la comunicación en nuestras manos. Somos Radio Carpincho Comunitaria, marcando territorio. Aromas y sabores de infancia que quedan grabados para siempre en la memoria. Hay aromas y sabores que enamoran. Hay aromas y sabores imborrables, envolventes y casi eternos, como un buen beso. Hay aromas y sabores que no se olvidan, que quedan grabados en el alma y en el corazón. Buenas tardes, soy Patricia Turiani y esto es Sabor a mí. La magia que la comida extiende sobre nuestras vidas también se fusiona con el arte. La poesía, la literatura y la música tienen historias de sabores, saberes y pasiones. Mi nombre es Sergio Albino y esto también es Sabor a mí. La propuesta en este ciclo de conversaciones es que nos acompañen para alimentar la memoria de sabores, aromas, colores, texturas y mixturas, para descubrir historias de comidas y rememorar lindos momentos vinculados a la mesa tendida, a nuestra cultura gastronómica. La cocina de la abuela, la receta de familia, los sabores de infancia, los recreos del cole, las fiestas populares, los cumples, los aniversarios, la visita a un restaurante favorito o la visita al mercado, las labores en la huerta familiar. Cada vez que decidimos combinar ingredientes para cocinar un plato de comida,
se nos abre una puerta al mundo de los sabores y de las emociones. Uno de esos recuerdos entrañables es el olorcito a la comida casera. La de las abuelas, la de la familia, la que identifica a nuestra casa o la casa de. Y aquí, estimados Sergio y audiencia, pónganle ustedes el nombre que prefieran. En mi caso, mis abuelas no fueron parte de esa relación con la cocina, pero sí mi vieja, que fue de alguna manera la que me impulsó a cocinar y a tomar el sabor por el gusto, por la mezcla de componentes en la cocina. Y desde chiquito siempre me dediqué a tareas como hacer repulgues de empanadas o ayudar para las tortas mezclando la harina con los huevos y todo ese tipo de tareas, picar ajo y perejil, y con el correr del tiempo le fui tomando más gusto y ya empecé a hacer comidas ya mucho más elaboradas. Eso es algo que lo guardo en el alma, y siempre con una radio diciendo algo mientras nosotros cocinábamos. O sea que la relación entre la radio y la comida ha estado siempre en mi vida. Existe un tipo de cocina clásica, poco pretenciosa y reconfortante. Esa comida que preparamos diariamente en casa. Incluso muchas veces en la salida a comer en un restaurante, más allá de lo que pueda estar de moda, somos capaces de elegir esa misma comida simple, con sabor a casero, porque en el fondo la gente siempre busca eso. Manjares simples, nutritivos, inolvidables. Son recuerdos que quedan para siempre en nuestra memoria. En mi caso, las salidas a comer no eran muy habituales. Generalmente en casa se cocinaba siempre, y mi vieja era la que dominaba la cocina y mi viejo era el que dominaba la parrilla. Y habitualmente en casa se comía abundante y variado. Mi mamá, de descendencia española, tenía una cantidad de platos variopinto, y mi viejo era el que manejaba todo el tema de parrilla, de chorizos, de asados, y por ahí viene la historia de mi vida. La comida preferida mía es el pollo con arroz, que viene como pariente de la paella valenciana de España. Una verdadera obra de arte es un huevo frito bien hecho, con una puntillita en el borde de la clara y la yema en el punto justo para mojar el pancito. No todo el mundo sabe hacer un huevo frito de esa manera. No, ya lo requiere creo. mucha práctica. Sí, sí. Aunque también existen platos típicos de determinadas colectividades que muchas veces hemos heredado de nuestros mayores y nos conectan culturalmente con nuestros ancestros y su tierra, incluso aunque nunca los hayamos conocido. Sin dudas, uno de los platos que a mí me conecta con mis ancestros es la bañacauda que hacía un tío mío del campo, y realmente, a pesar de que era muy escaso la relación que teníamos, cada vez que nos veíamos nos encontrábamos con esa comida típica. En mi caso, sin dudarlo, es el kepe árabe que aprendí a hacer con una de mis abuelas. Hoy que mi abuela ya no está para prepararlo y cocinármelo, aunque me empeño en recuperar ese sabor que le daba a ella, me doy cuenta que el que yo preparo es muy rico, pero no es lo mismo. Este ya tiene sabor a mí. Puedo dar fe porque mensualmente lo pruebo con mucho gusto.
Existe también la actual cocina fusión que promocionan los grandes chefs, pero que a principios del siglo XX la llamaban cocina de inmigrantes, que propone un viaje por los sabores que llegaron en barco, que luego se mixturaron en algún conventillo y hoy ya están amalgamados, fusionados, incorporados como una costumbre argentina más. Les sorprendería saber que muchas comidas argentinas tienen su versión original, quizás más primitiva, en otros países del mundo. El año pasado, cuando escuchaba De la Tierra y el Alma, hubo algunos programas que estaban dedicados a esa mixtura y dentro de aquellos me acuerdo algún programa hecho para la empanada y para los alfajores. Bueno, ya los iremos conociendo en próximos programas aquí en Sabor a Mí. Les propongo conversar de nosotros y los alimentos, de nuestra identidad alimentaria. Esa conjunción de ingredientes de América, Europa, Asia, África y Oceanía que originan esas mixturas que hoy realzan y dan valor y enriquecen nuestras comidas y nuestras dietas diarias. La identidad alimentaria se construye en el tiempo y en el espacio, en el lugar físico donde nosotros estemos. Se producen cambios y permanencias en nuestros ritos, en nuestras costumbres, y son ellos los que crean y transforman la cultura alimentaria, tanto de los individuos como de una familia y hasta de toda la sociedad. Como ya les dije, me gusta pensar que cuando ingresamos a la cocina de nuestra propia casa, cada vez que decidimos combinar ingredientes para cocinar un plato de comida, se nos abre una puerta al mundo de los sabores. Y para sentir el inolvidable sabor, a mí y a ti. Tanto tiempo disfrutamos de este amor, nuestras almas se acercaron tanto así, que yo guardo tu sabor, pero tú llevas también sabor a mí. Si negaras mi presencia en tu vivir, bastaría con abrazarte y conversar. Tanta vida yo te di que por fuerza tienes ya sabor a mí. No pretendo ser tu dueña, no soy nada, yo no tengo vanidad. De mi vida doy lo bueno, soy tan pobre que otra cosa puedo dar. Pasarán más de 1000 años, muchos más, y yo no sé si tenga amor la eternidad, pero allá tal como aquí, en la boca llevará sabor a mí. No pretendo ser tu dueño, no soy nada, yo no tengo vanidad. De mi vida doy lo bueno, soy tan pobre que otra cosa puedo dar. Pasarán más de 1000 años, muchos más, yo no sé si tenga amor la eternidad, pero allá tal como aquí, en la boca llevará sabor a mí, sabor a mí.
El tema Sabor a mí es un bolero inspirado en una historia de amor de Álvaro Carrillo y Ana María Inchaustegui. Álvaro Carrillo es un hombre que prácticamente no necesita presentación. Y en caso de requerirla, su carta fuerte es sin duda la canción Sabor a mí. El bolero fue registrado el 11 de julio de 1958 ante la promotora Hispanoamérica de Música y grabado a mediados de 1959. Desde entonces, Sabor a mí no solo es un referente de la música de Carrillo, es un ícono cultural universal que ha sido cantado en español, en inglés, en francés, en japonés, en alemán, en mandarín, en portugués, en ruso, en italiano, en zapoteco. Lo mismo por el maestro Álvaro Carrillo, pasando por Bebo Valdés, Pérez Prado, Isabel Pantoja, Lila Downs. E incluso existe una versión de Charles Manson. Sí, Charles Manson, el asesino serial de California. Por esto y más, sus grabaciones y copias vendidas deben ser contadas en millones. Es el propio Mario Carrillo, hijo del compositor oaxaqueño, quien nos comparte la historia del tema gracias al recuerdo de su tía Guadalupe Inchaustegui Guzmán, hermana de su madre. Nos cuenta que fue en diciembre de ese año, 1957, cuando en la cena de Navidad, ya estando comprometidos, mi padre tomaba whisky y entre trago y trago le depositaba un beso a mi mamá. Mi madre, como casi toda mujer, le empezó a reclamar que estaba tomando mucho, sugiriendo que dejara de hacerlo. Pero mi padre hacía mutis para servirse otro whisky y así, sorbo tras sorbo y beso tras beso, los reclamos se hicieron rutina. En una de esas, cuenta mi tía, que mi mamá le dijo a Álvaro Carrillo que de tanto beso ya la estaba emborrachando, que ella sin tomar nada ya tenía en la boca el sabor a whisky. Mi padre, tras una breve pausa, reviró y le dijo: lo que tienes en la boca no es sabor a whisky, es sabor a mí. Ambos, cómplices de la poesía, entendieron que en ese momento la frase que suscitaba ese reclamo era una sentencia poética que debería convertirse en canción. Mi madre la anotó como la tarea para mi padre y, rompiendo su sobriedad, tomó un trago del vaso de mi papá y brindaron por el que sería probablemente el éxito más grande que Álvaro Carrillo haya compuesto nunca. Me gustó mucho la historia que nos contó y me identifico en parte con Álvaro Carrillo porque sabía que él, además de músico y compositor, era agrónomo. Trabajó en un momento de su vida en la Comisión Mexicana del Maíz, pero abandonó todo por la música. Pero ahora que conozco la historia del tema musical, me identifico fundamentalmente con Ana María, porque yo no bebo whisky, pero suelo recibir besos con aroma y sabor a...
finales de la década del 60 y principios de la década del 70, Astor Piazzolla ya era un músico célebre en la Argentina. Pero estaba muy cuestionado por la tradición tanguera, por ser un innovador del tango. Y Astor era un buen bebedor de whisky, lo había aprendido del Gordo Troilo. Y era lo que él le llamaba su vasodilatador. Tomaba su whisky cada tarde como vasodilatador. Una empresa fabricante de whisky de una marca novedosa le sugiere hacer una publicidad. El whisky se llamaba Royal Command y Astor decide componer un tema, que es el que acabamos de escuchar, que se llama Whisky. Y vamos a escuchar en este momento la publicidad que se difundió por la televisión argentina por aquellos años. ¿Vieron? No podemos quedarnos estancados. En lo mío, el cambio es necesario. Con el whisky pasa todo lo contrario. Este whisky desde siempre mantiene invariables su buen cuerpo y sabor. Y lo tomo por eso, porque no cambia. Esto realmente en música no sirve, pero en whisky es lo más importante. Como dice Piazzolla, Royal Command, el mismo siempre. Radio Carpincho Comunitaria. Radio Carpincho Comunitaria. Radio Carpincho. Entendemos la comunicación como un derecho de nuestro pueblo. Tomamos la comunicación en nuestras manos. Somos Radio Carpincho Comunitaria, marcando territorio. Escuchá la teoría de la ruta. El rock en el clásico de Daniel El Tano Petraglia. Todos los viernes, 21 horas. Escuchá la teoría de la ruta en Radio Carpincho. Presenta Max Brod Ediciones para su libro Cancha Embarrada, poemas y cuentos de fútbol escritos por Sergio Albino. Cancha Embarrada, en todas las librerías de Escobar. Desde el humedal de la zona norte del territorio querandí, transmitimos directamente a tu teléfono. Bájate la app de Radio Carpincho y escúchanos en todo el mundo. Radio Carpincho Comunitaria, marcando territorio. Yo hoy venía preparada para seguir hablando de historias y recuerdos de comidas y usted casi que acaba de abrir una botella. Entre el whisky y yo no hay demasiadas historias, ni siquiera digo whisky cuando me sacan una foto. Reconozco que realmente no sé apreciarlo. Es más, confieso que desde niña me incliné por la repostería y así desperté la ira de mi padre. Porque naturalmente yo abría la puertita del mueble bar en busca de la botella de whisky y humedecía los bizcochuelos. Actualmente conservo esa costumbre y la he acrecentado, porque preparo una crema con dulce de leche al whisky y con eso relleno tortas o salseo algún postre y ahora despierto la ira de mi marido. Exactamente, usted sigue con la tradición. El whisky es una bebida absolutamente maravillosa. Pero algo de la historia y del origen de esa bebida usted debe conocer. Y mire, pensando un poco, podría
contarle que actualmente el whisky es el aguardiente más famoso en el mercado de bebidas alcohólicas. No se puede precisar exactamente cuándo surgió. Se dice que nació en algún momento allá por el siglo XIII. Hay leyendas del año 1200 que se fueron transmitiendo por tradición oral. Pero el primer escrito encontrado donde se menciona la palabra whisky fue en Irlanda en el año 1405. Y luego, posteriormente, en Escocia en 1496. Así que pensemos que cuando Colón estaba con sus viajes a América, en Escocia hablaban de whisky. El arte de su producción comenzó en los monasterios, pero con propósitos medicinales, como una bebida para calentar la garganta y el cuerpo. En esos tiempos se la conocía como aqua vitae o agua de vida. La mejor definición. El término correcto en el galeico antiguo era Wisge vita, que se transformó en Uski allá por el siglo XVIII, y finalmente eso dio como resultado el término whisky, que es el que conocemos hoy en día. Luego el proceso pasó a los campesinos de las Islas Británicas, que no solo cultivaron la materia prima con la que se hacía el whisky, sino que instalaron sus propios alambiques caseros para destilarlo, y así todos gozaban de una bebida artesanal, sobre todo en los fríos inviernos. ¿Cómo es? ¿Cómo se realiza el proceso para producir el whisky? Bueno, en su elaboración intervienen diferentes granos de distintos cereales, de cereales cultivados. Originalmente fue con cebada, pero luego se incorporaron otros como el centeno, el maíz, el trigo, incluso la avena. Ahí es importante y fundamental el descubrimiento de América con la incorporación del maíz, ¿no? Exactamente. Vamos paso a paso. Le voy a explicar primero cómo es el proceso, que es bastante largo, y después vamos a hablar de los distintos tipos de whisky. Todo comienza con el malteado. La cebada malteada es un ingrediente esencial para muchas bebidas alcohólicas. Ayer escuché el programa y ustedes estuvieron hablando no solo de whisky, sino también de cerveza, que lleva cebada malteada. Pero aquí la cebada malteada es un ingrediente esencial en muchos tipos de whisky. El primer paso en la elaboración es limpiar los granos de cebada, sacar toda la paja, solamente dejar el grano limpio. Luego se humedece con agua y se pone en unas bandejas a germinar durante no más de 2 semanas. Gracias al proceso ese de germinación, el almidón de la cebada se transforma en azúcar. Luego debe ser secado. La cebada es transportada a los hornos de secado y se utiliza como combustible la turba, que aporta además aromas muy particulares. El vapor que origina el calentamiento origina aromas particulares para el whisky. Yo sabía que la turba era un producto bueno. Yo trabajé durante 20 años con turba como sustrato, y cuando sentía el aroma de la turba en las manos para hacer mezclas para siembra de semillas de plantines, sentía algo especial por la turba, y evidentemente había ahí una hermandad que no solamente tenía que ver con la tierra malvinera, evidentemente. Así es. Luego el paso siguiente es la molienda. Una vez que el malteado de cebada está seco, se lo pone, se muele, se mezcla con agua en una caldera, se remoja y así se obtiene un mosto azucarado de malta. A partir de ese mosto azucarado comienza el proceso de fermentación, que dura unas 48 horas. Y así el azúcar de la malta se transforma en alcohol. En un alcohol de 5 a 8 grados inicialmente. Suavecito. Suavecito en principio, es el inicio. Una vez finalizado el proceso de fermentación, comienza la destilación en alambiques de distinto tipo. Luego es filtrado y posteriormente se lleva
al proceso de maduración, lo que conocemos como añejamiento. Eso ocurre en las cubas de roble, que pueden ser nuevas o usadas. Incluso algunos usan cubas de roble usadas antes con jerez o con algún otro tipo de vino espirituoso. Y el tiempo de maduración es variable de acuerdo al tipo de whisky. Y posteriormente recién es embotellado. Pueden pasar años hasta que es embotellado. El proceso de destilación, la obtención de los aromas y sabores fue cambiando a través de las generaciones. Por eso hoy en día es casi imposible conocer la fórmula original del whisky. Hoy en día, con el avance de la ciencia, las destilerías utilizan diferentes métodos para la fabricación, para exaltar ciertos aromas, ciertos sabores. Eso permite y otorga identidad y carácter a cada marca de whisky. Hay una publicidad muy famosa del whisky Juancito Caminador que cuenta la historia de la fábrica en una publicidad que es un plano secuencia, se empieza a filmar y no se corta, no tiene ningún corte la filmación, que es extraordinario de qué manera va mostrando todos los procesos de enriquecimiento de ese whisky que al final terminamos saboreando todos hoy, que es el famoso Johnnie Walker. Es recomendable a aquellos que tengan así contacto y puedan verlo por YouTube. Realmente vale la pena, es hermosísima. Y es algo muy rápido, muy corto, no demanda de mucho tiempo. Sí, sí. Muy, muy buena es. Aunque los expertos dicen, hay distintos tipos de whisky, y aunque los expertos dicen que el whisky escocés es el rey, existen otros tipos y de gran calidad. El whisky escocés es el más famoso y posee una gran variedad de lo que se llama denominación de origen, que según la región, según la fórmula que utilicen en esa destilería y el proceso de elaboración, recibe la denominación de origen. Todas ellas con una personalidad bien diferenciada. En Escocia se elaboran dos tipos de whisky principalmente, el whisky de malta y el tipo grain o de grano. El de malta es el de mayor calidad, debido al cereal, a la calidad del cereal, al tipo de alambique que usan, a una doble destilación que realizan y a su larga y cuidada maduración que originan un aguardiente de calidad excepcional. El whisky grain se destila en otro tipo de alambique y su maduración es entre 3 y 5 años, no más que eso. La mezcla de cereales es otra, en ese caso no es de pura cebada, y todo el conjunto en su elaboración está pensado para obtener un producto mucho más económico que lo que es el auténtico whisky de Malta. Casi en su totalidad, el whisky grain se utiliza para mezclar con el whisky de Malta en distintas proporciones y así se obtienen lo que muchas veces escuchamos o leemos en las etiquetas, que son el famoso blend, o sea, la mezcla. La proporción es diferente y tiene que ser lo más equilibrada, eso le da la calidad al whisky. Puede ser un 40% de whisky de malta y hasta un 60% de whisky de grano. Depende, eso varía de acuerdo a las destilerías y las marcas. Y de ahí surgen una infinidad de variedades de whisky y antes de ser embotellado se diluye con agua dulce y cristalina de los campos escoceses, procedente de los lagos escoceses, y finalmente es filtrado y embotellado. El whisky irlandés, que es un gran competidor, para Irlanda puede presumir de ser la cuna del whisky y de poseer la destilería más antigua. En Irlanda del Norte, la destilería se llama Bushmills, queda en esa localidad, y fue la primer destilería que recibió la licencia real en el año 1608. Pero los irlandeses no lo llaman whisky con Y como conocemos habitualmente. Ellos lo llaman whiskies. Whisky, le ponen una E entre la K y la Y.
Su elaboración se lleva a cabo en otro tipo de alambique diferente a los escoceses, se destila 3 veces, no utilizan turba para el secado. El whisky irlandés proviene de cebada malteada, de maíz y en menor proporción usan centeno, trigo o avena. Y el resultado, después del madurado en barricas, que son barricas usadas, ya previamente contuvieron jerez, es un whisky muy fino, equilibrado y de gran nitidez. Existen otros whiskies de otra calidad en el Nuevo Mundo. El whisky canadiense, el estadounidense. El whisky canadiense se empezó a fabricar a partir de maltas escocesas, tienen menos cuerpo que las maltas escocesas y de un sabor neutro. Se elabora principalmente a partir de centeno y de maíz. Ellos no usan cebada. El maíz es un cultivo americano que cuando los inmigrantes ingleses, escoceses, irlandeses llegaron al norte de América, lo encontraron y lo empezaron a utilizar. Los barriles de roble en los que se maduran pueden ser nuevos o no y permanecen una maduración entre 6 y 8 años. Mientras que el whisky estadounidense, que quizás es más famoso seguramente que el canadiense, se destiló a partir de centeno, que fue lo que encontraron los inmigrantes irlandeses cuando llegaron a Estados Unidos. Y luego también empezaron a hacer pruebas con el maíz. El aguardiente se maduraba como mínimo 1 año en barricas de roble nuevas, pero previamente quemadas para darles un aroma diferente, ya que no tenían la turba para poder hacer el secado. Así obtenían un whisky, pero de una calidad un poco tosca y demasiado áspero y fuerte. Cuando empezaron a utilizar el maíz, fue una versión de lo que hacían con el centeno, pero ahí lo maduraron en barricas nuevas y sin quemar. Hasta que hicieron una prueba y apareció lo que hoy llamamos bourbon. Fue el último en aparecer. Es una evolución de los whiskies que ya existían ahí en Estados Unidos, de esos whiskies más fuertes, más toscos. También lo hicieron a partir del maíz, madurado en barricas nuevas y quemadas. En ese particular proceso obtuvieron un whisky más delicado, más aromático, más dulce, que es el que aprecia el paladar de los norteamericanos. Estuve tomando whisky de muy baja calidad. Estuve tomando whisky de muy baja calidad. Si este whisky no me mata, nada me podrá matar. No me podrá matar. Mis amigos me contaron que ayer la vieron pasar. Del brazo con otro hombre, casi me pongo a llorar.
De la tierra de Stevenson y Ulises, del trigo, del maíz y del centeno, esta manera extraña de ser bueno en noches solitarias e infelices. Por él, hoy me confieso que me quise, acaso mucho más de lo adecuado. En el sabor del nombre pronunciado, me curo aún las viejas cicatrices. El celta acuñará por vez primera el nombre que insinúa este soneto. Palabra aguda, usted, palabra breve, palabra que envejece en la madera, aquella que celebro, que respeto, la misma que se observa y que se bebe. Soneto de Luciano Cabido. Well, show me the way to the next whiskey bar. Oh, don't ask why. Oh, don't ask why. Show me the way to the next whiskey bar. Oh, don't ask why. Oh, don't ask why. For if we don't find the next whiskey bar, I tell you we must die. I tell you we must die. I tell you, I tell you, I tell you we must die. Oh, moon of Alabama, now must say goodbye. We've lost our good old mama. I must have whiskey, oh, you know why. Oh, moon of Alabama, now must say goodbye. We've lost our good old mama, and must have whiskey, oh, you know why. Yeah. Well, show me the way to the next little girl. Oh, don't ask why. Oh, don't ask why. Show me the way to the next little girl. Oh, don't ask why. Oh, don't ask why. For if we don't find the next little girl, I tell you we must die. I tell you we must die. I tell you, I tell you, I tell you we must die. Oh, moon of Alabama, we now must say goodbye. We lost our good old mama, and must have whiskey, oh, you know why. Pensando en el tema que cantó Papo hace un rato, eso de que tomaba whisky de mala calidad, quiero hacer una aclaración sobre el whisky argentino. Tradicionalmente las destilerías argentinas produjeron whisky nacional, pero a partir de blends importados de Escocia, fundamentalmente. El resultado obtenido, ellos al blend lo mezclaban, lo rebajaban, le hacían alguna otra cosa, pero la calidad era un producto tomable, pero de calidad y precio variable y muy inferior al Scotch auténtico. Aún hoy persisten algunas marcas nacionales, existe una
famosa con la etiqueta con la cabeza de 3 toros de raza británica, que son los primeros que ingresaron al país para mejorar el ganado criollo allá por 1800 y pico. Pero poca gente sabe que desde hace unos 20 años en el sur argentino, en la comarca andina, hay una finca llamada La Alazana, que comenzó con un emprendimiento familiar casi artesanal, pero con base científica y tecnológica, que produce whisky de auténtica malta y además produce sus propios blends. Mantienen los exigentes estándares escoceses de elaboración y calidad, a partir de cebada y agua cristalina del sur argentino. Ya obtuvieron un producto con 7 y con 10 años de añejamiento y ambos son de excelente calidad y fueron premiados internacionalmente. Para aquellos que quieran conocer un poco más de esa historia, hay un capítulo de En el Camino del programa que conducía Mario Marquich, creo que es de 2021, búsquenlo porque vale la pena verlo. Quiero resaltar que a veces no pensamos que hay mucho campo con trabajo genuino de agricultores y de la agroindustria encerrado en una botella de whisky y en otras bebidas alcohólicas. Y cuidemos el agua, que es fundamental para hacer whisky. Hace un ratito usted nos dijo que actualmente el whisky es el aguardiente más famoso del mercado. Pero quiero destacar que no solo es el más consumido, sino que también ha sido celebrado en la poesía, en la literatura, en el arte. Tenemos los casos de, escuchamos a Astor Piazzolla, Jim Morrison recién nos cantó Whiskey Bar, Leopoldo Lugones, Vinicius de Moraes, Winston Churchill, Dylan Thomas, Rod Stewart, el Gordo Troilo. Tantos que seguramente le debemos mucho de lo que disfrutamos con el arte al whisky. Y hay frases célebres que han quedado sobre esta bebida. Por ejemplo, Ernest Hemingway dijo alguna vez: nunca retrases besar a una chica bonita o abrir una botella de whisky. Alexander Fleming, un científico destacado de Escocia, dijo: un buen trago de whisky caliente antes de acostarse no es muy científico, pero ayuda. Mark Twain: demasiado de cualquier cosa es malo, pero demasiado de un buen whisky es apenas suficiente. El escritor irlandés James Joyce dijo alguna vez: la música ligera del whisky cayendo en un vaso es un interludio formidable. Winston Churchill, político y estadista británico, que seguramente gracias al whisky pudo vencer a los nazis, dijo que el agua no está hecha para ser bebida. Para hacerla agradable tuvimos que añadir whisky. Tras muchos esfuerzos aprendí a hacerlo. El magnífico músico Igor Stravinsky era tan bebedor de whisky que alguna vez dijo: Dios mío, me gusta tanto el whisky que a veces creo que mi nombre es Igor Stravinsky. Y Robert Black, un escritor y periodista británico, alguna vez dijo que es cierto que el whisky mejora con la edad. Cuanto más viejo me hago, más me gusta. Whiskey River, take my mind. Don't let her memory torture me. Whiskey River, don't run dry. You're all I got, take care of me. Whiskey River, take my mind. Don't let her memory torture me. Whiskey River, don't run dry. You're all I've got, take care of me. I'm drowning in a whiskey river.
bathing my memoried mind in the wetness of its soul. Feeling the amber current flowing from my mind, and leaving heart you left so cold. Whiskey River, take my mind, and don't let her memory torture me. Whiskey River, don't run dry. You're all I got, take care of me. I'm drowning in a whiskey river, bathing my memoried mind in the wetness of its soul. Feeling the amber current flowing from my mind, and leaving the heart you left so cold. Whiskey River, take my mind, don't let her memory torture me. Whiskey River, don't run dry. You're all I got, take care of me. Whiskey River, take my ¿Sabes que tengo otra historia con el whisky? El escritor argentino, creador de la SADE, Leopoldo Lugones, se suicidó tomando whisky. El mediodía, después del mediodía del 18 de febrero de 1938, Leopoldo le dice a su secretaria María Alicia Domínguez que debía salir porque estaba convocado para una reunión en Campo de Mayo. Y en lugar de dirigirse a Campo de Mayo, porque Lugones había apoyado algunos golpes militares y estaba muy relacionado con aquella década infame, se fue a Retiro, tomó el tren a Tigre. En esos momentos estaban haciendo los preparativos del cambio de mando. De Agustín P. Justo le iba a entregar la banda presidencial a Roberto Ortiz. Lugones vestía de negro y lucía un sombrero también oscuro. En la estación fluvial abordó una lancha colectiva, la Egea, y varios pasajeros lo vieron leyendo el libro de Paul Grusac, Los que pasaban. Luego de un viaje de 1 hora y media llegó a El Tropezón, un recreo de 20 habitaciones que había abierto sus puertas en 1929. Construido por Luis Giudici, está en un recodo que forma el Paraná de Las Palmas con el canal Gobernador La Serna. Llegó a las 6 de la tarde, pidió una habitación fresca porque hacía mucho calor. Le dieron la habitación número 9 que quedaba en una punta de la galería. Solicitó que le alcanzaran una botella de whisky y una jarra con agua, que le avisaran cuando estuviera lista la cena.
Luego de una breve caminata por los alrededores, se introdujo en la habitación y quedó ahí a la espera de la cena. Cuando era la hora indicada, golpearon la puerta. Ya voy, se escuchó. Y como el tiempo pasaba y no se presentaran, fueron nuevamente a llamarlo. Esta vez nadie respondió. Encendieron las luces del parque porque supusieron que estaba dando una caminata. Cuando después de muchos intentos no obtuvieron respuesta, abrieron la puerta de la habitación y lo encontraron en la cama. Sobre la mesa había una botella de whisky que estaba por la mitad. Se había envenenado con cianuro. Pero la historia más extraordinaria es que alguna vez ese canal de cable llamado Infinito vino a hacer un documental a Escobar y fui invitado yo a participar de las filmaciones y con don Chacho Ordozain, un viejo amigo de Escobar, pude conocer la habitación que estaba en la misma, nunca más se utilizó esa habitación número 9, y estaba en las mismas condiciones, supuestamente con el mismo vaso con el que Leopoldo Lugones se había suicidado. ¿Qué me cuenta de eso? Mire usted. ¿Lo conocía? Nos encontramos el próximo miércoles de 19 a 20 horas en Sabor a Mí, porque la mesa está tendida en Radio Carpincho, desde Escobar al mundo. En este programa se escucharon los siguientes temas musicales: Sabor a Mí, interpretado por Heidi Gourmet y Los Panchos; Whisky, interpretado por Astor Piazzolla y Quinteto; Whisky Malo, interpretado por Papos Blue; Alabama Song Whiskey Bar, interpretado por The Doors; Whiskey River, interpretado por Willie Nelson; y nuestra cortina musical, Sabor a Mí, interpretada por Eddie Fernández Big Band.